Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enviaron a Jesús algunos de los fariseos y de los herodianos para cazarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y no te preocupa lo que digan, porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Adivinando su hipocresía, les replicó: ¿por qué me tentáis? Traedme un denario que lo vea. Se lo trajeron y él les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le contestaron: del César. Jesús les replicó: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados. Palabra del Señor. Habiendo celebrado, hermanos, el domingo pasado la solemnidad del Corpus, podemos decir que ya estamos como encarrilados en el tiempo ordinario de un día tras otro. Excepcionalmente habrá alguna fiesta que otra, por ejemplo San Pedro, San Pablo, por ejemplo la Asunción de la Virgen, por ejemplo la Transfiguración, pero normalmente este tiempo es el seguir al Señor al lado de Él, sentado a su mesa, sentado escuchando su palabra, escuchando a Jesucristo y pidiéndole que Él meta su palabra en nosotros, que se haga carne su palabra, para que nuestro seguimiento del Señor sea verdadero y no aparente. Y de esto habla hoy la palabra, de aquellos que tienen una pretendida apariencia creyente, pero en el corazón tienen malas intenciones. Por tanto, no tienen un corazón grato a Dios, que agrada a Dios, porque tiene doblez, porque tiene maldad. ¿Y en qué consiste la maldad de estos hombres que vienen hoy a Jesús? No vienen con intención de escuchar su palabra, vienen con una mala intención. Nosotros diríamos, con malas intenciones, sabemos la palabra, ¿no? Con mala leche, ¿verdad? Vienen con muy malos sentimientos. Porque ¿qué pretenden ellos? Ellos pretenden hacerle una pregunta a Jesús, de tal manera que contestando una cosa o la otra, la contraria, descalificar a Jesús como verdadero enviado de Dios al mundo, quitarle credibilidad, quitarle autoridad. Jesús está atrayendo a las gentes, dice que son multitudes las que van detrás de Él. Y eso los fariseos y los sumos sacerdotes no lo pueden consentir, les molesta. Porque este Jesús se sale de las casillas de lo que ellos piensan que tiene que ser un enviado de Dios. No responde a su cliché. Jesús es libre, pero eso también es interesante cómo el Señor, cuando le adulan, cuando le vienen a regalar el oído, que no dicen ninguna mentira a estos fariseos, dicen cosas verdaderas. Maestro, sabemos que eres veraz, o sea, que dices la verdad, que eres verdadero, que eres una persona creíble. Está en la hipocresía, porque ellos dicen con la boca, con los labios, a Jesús que es una persona creíble, pero dentro sienten en el corazón que hay que quitarse de en medio a Jesús. Son unos falsos, tienen una apariencia que no corresponde a la verdad interior. Esa es la hipocresía, la doblez de vida, la doblez de aparentar una cosa y por dentro ser otra cosa contraria. Pero dicen verdad, eres verdadero, no te preocupa lo que te diga la gente porque eres un hombre libre. Dices y haces lo que tienes que hacer, punto. En eso han dicho la verdad. Pero Jesús no cae en la adulación.
Si fuéramos nosotros, que nos gustan que nos regalen el oído, que nos valoren lo bien que hacemos las cosas. Oye, menos mal que has llegado tú, menos mal. Oye, si no lo hubieras hecho tú, oye, qué bien. Y nos engordamos el yo. La vanidad, el que hablen bien, que nos elogien, eso a nosotros nos gusta. Pero detrás hay un engaño. Dice la Escritura que detrás de la adulación siempre está el demonio, porque nos aparta de la verdad. La verdad es que nosotros no somos nada. Somos pobres, pecadores, hacemos lo que podemos. Si Dios no hace nada en nosotros, pues no haremos nada. Esa es la verdad. Somos instrumentos en las manos de Dios siempre. No se puede atribuir a cada uno nada, ningún honra, nada, porque todo es de Dios. Bueno, pues Jesús escucha esta pregunta con mala intención. ¿Tenemos que pagar impuestos al César o no? Porque esta pregunta se llama capciosa, ¿no? Con intención de hacer caer a Jesús en un error, o en un mal paso, en una mala contestación. Pues tiene mala intención porque ellos estaban sometidos en Israel al imperio de Roma, y el imperio de Roma era el poder que dominaba la tierra, y por tanto todos estaban sometidos a las leyes de Roma, a los impuestos, al gobierno del emperador, a las leyes, cómo se organizaba la sociedad, etcétera. Había distintos grados sociales, estaban los nobles, los patricios, estaban los hombres libres, estaban los plebeyos, estaban los esclavos, había distintas capas sociales. Bueno, pues todos estaban sometidos al poder del emperador, del imperio romano, y tenían que pagar a los impuestos para el imperio romano. Esto de los impuestos es muy interesante, porque ahí cada uno saca lo que tiene metido dentro en el corazón. Hay gente que esto lo viven con una libertad, con una cosa así, como una ligereza. Los impuestos, dice Jesús, dad al César lo que es del César. Los impuestos se tienen que pagar, hay que pagar los impuestos. Hay que pagar el IVA, hay que pagar el otro impuesto, el de sociedades, hay que pagar los impuestos, porque es una obligación con la sociedad. Se lo debemos a la sociedad para el bien de los demás. Pero hay gente que no entra por el aro. Siempre busca subterfugios, siempre busca razones, siempre busca justificarse, como estos fariseos. Y no pagan los impuestos. Y eso es un pecado grave, porque se llama robar. Pero hay gente que no, hay gente que se siente como muy viva la Virgen, y van a la iglesia, y se dicen cristianas, e incluso comulgan, pero hacen cosas que no se deben de hacer, no hacen bien las cosas, las hacen mal. Y eso hay que predicarlo para iluminar la fe de la gente. Bueno, pues Jesús le plantea este problema: ¿tenemos que pagar impuestos o no? Si dice que no, se hace un enemigo de Roma, un subversivo, un rebelde, un revolucionario, y lo detendrán y lo meterán en la cárcel. Y dirán los fariseos, los sumos sacerdotes: ¿veis? No cumple con la ley, ¿veis? Es un falso profeta, lo han detenido, ¿veis? Igual que en el día del Viernes Santo, en la pasión, la crucifixión, crucifícalo. Pero si dice que sí hay que pagar impuestos, se hace enemigo de su pueblo, porque ellos estaban oprimidos, y todo aquel que se declara a favor del César, pues se hace amigo del César, y por tanto enemigo de Israel. O sea, ¿qué respuesta hay que dar? ¿Sí o no? Jesús no entra en el juego, porque conoce las intenciones, conoce la maldad del corazón de esos hombres. Jesús simplemente dice, y los pone en la verdad, de su hipocresía y de su falsedad, de la mentira, como se acercan a Él. Lo quieren utilizar, pero para quitárselo de en medio. Le importa un pimiento a Jesús, le importa un pimiento los impuestos, le importa un pimiento la verdad. Lo que quieren es quitarse a Jesucristo de en medio. Y Jesús responde: ¿tenéis una moneda del impuesto? Sí, dámela. ¿Qué imagen tiene? Y responden: la del César, porque era, digamos así, el dueño del imperio. Pues había que devolver al dueño lo que es suyo.
Por eso Jesús responde, pues dale al César lo que es del César. ¿Esta moneda es del César? ¿Utilizáis las monedas del imperio? ¿Ganáis y vendéis y compráis con estas monedas? Sí. ¿Tiene un dueño? Sí. ¿Quién? El César. Pues dale al César lo que es del César, lo que es suyo. Y a Dios, dadle a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? ¿Qué es de Dios? ¿Qué tienes tú que es de Dios en tu vida? ¿Qué es? De Dios es todo. Imagen y semejanza de Dios. La moneda tiene una imagen. Tú tienes dentro una imagen, con una belleza divina. Dios quiere plasmar en ti y en mí la imagen de Jesús crucificado, la imagen de la verdad y la imagen de la salvación. Cristo crucificado. Lo quiere plasmar en nosotros, pero para eso tenemos que salir de la hipocresía, de tener un Dios a nuestra medida, un Dios a nuestro apaño, un Dios que manipulamos, que no se deja manipular, por supuesto, que es una mentira de fe y de religiosidad. Pero Dios quiere sacarnos de esa mentira y quiere llevarnos a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Toda nuestra vida, toda, depende de Dios. Sin Él no existiríamos. Dios nos ha hecho sus hijos, por eso tenemos la imagen de Dios dentro. Pues dale a Dios la imagen suya, dale a Dios, devuélvele a Dios la imagen de un hijo de Dios en tu vivir diario, de una hija de Dios en tu vivir diario. Devuélvele a Dios lo que es suyo, un vivir en santidad. Dad al César lo que es del César. Los impuestos hay que pagarlos. Y todo lo demás de este mundo que sean leyes justas. Las que no son justas no hay que hacerlas. Lo dice el catecismo, lo dice la Iglesia. Si te obligan a abortar, como médico, como sea, no lo tienes que hacer. Porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Las leyes justas, todas. Las injustas, ninguna. Hay que ser libres como Jesús. Y ahí se ve la imagen de Dios, de alguien que vive según Dios. Pues hermanos, pidámosle al Señor vivir en las cosas del mundo, ayudando en la sociedad para el bien común, y en las cosas de Dios, que es todo en nuestra vida, la santidad que Dios espera de nosotros.